El paraíso, descrito en las Sagradas Escrituras como la morada eterna de Dios, representa el destino final y supremo al que todo cristiano aspira. Es un lugar de bienaventuranza sin fin, donde los santos y los ángeles cantan incesantemente las alabanzas del Señor. Esta visión celestial, prometida a quienes viven una vida conforme a las enseñanzas de Cristo, es el culmen de la fe y la esperanza cristiana. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿hay alguna manera de conocer la situación de un difunto, de un ser querido, si está en el paraíso o no? Y a veces, nosotros mismos nos cuestionamos si seremos dignos del paraíso, pero ¿cómo podemos saberlo? Las Escrituras advierten que no todos encontrarán acceso a este reino divino. Algunos, debido a sus acciones y su incredulidad, serán excluidos de la gloria eterna. Pero, ¿quiénes son estas personas que nunca podrán entrar en el paraíso? Examinemos con atención las palabras de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los místicos. El Evangelio según Mateo advierte claramente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje indica que la mera profesión de fe no es suficiente para garantizar el acceso al paraíso. Aquellos que viven en pecado obstinado, negándose a arrepentirse y a conformarse a la voluntad divina, serán excluidos del reino celestial. La Biblia habla de los pecados mortales, como el asesinato, el adulterio, el robo y la idolatría, que separan al hombre de Dios. San Pablo, en su carta a los Gálatas, enumera las obras de la carne que impiden la entrada en el reino de Dios: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, iras, rivalidades, divisiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Jesús mismo condenó con fuerza la hipocresía religiosa. En el Evangelio según Mateo, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza». Los hipócritas, que muestran una fachada de piedad pero cuyo corazón está lejos de Dios, no encontrarán lugar en el paraíso. Del mismo modo, los falsos profetas, aquellos que distorsionan la palabra de Dios para sus propios fines, serán excluidos. El profeta Jeremías advertía contra ellos: «Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os llenan de vanidad, relatan visiones de su corazón, no lo que sale de la boca del Señor». Otro grupo de personas que no podrá entrar en el paraíso está compuesto por los blasfemos y los incrédulos. Jesús afirmó que hay un pecado que nunca será perdonado. «En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualquier blasfemia que digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón eterno. Es culpable de un pecado eterno». La blasfemia contra el Espíritu Santo, interpretada como el rechazo definitivo y obstinado de la gracia de Dios, representa un pecado imperdonable. Los incrédulos, aquellos que se niegan a creer en el Evangelio y en la salvación ofrecida por Cristo, permanecen separados de la vida eterna. San Juan en su Evangelio escribe: «El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». El orgullo y la avaricia son otros obstáculos insuperables para aquellos que desean entrar en el paraíso. La Sagrada Escritura está llena de advertencias contra estos vicios. Santiago escribe: «Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes». Los soberbios, que se colocan por encima de Dios y de los demás, no pueden encontrar lugar en el reino de los cielos. También la avaricia, el deseo desmedido de riquezas y bienes materiales, es condenada. Jesús advierte: «Guardaos de toda avaricia,
porque la vida de un hombre no depende de la abundancia de sus bienes. Aquellos que ponen su corazón en los tesoros terrenales en lugar de los celestiales, no podrán entrar en el paraíso. El perdón es un componente esencial de la vida cristiana. Jesús enseñó a sus discípulos a perdonar, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, indicando que el perdón debe ser ilimitado. Aquellos que no están dispuestos a perdonar a los demás, no pueden esperar recibir el perdón de Dios. En la oración del Padre Nuestro, rezamos: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los implacables, que albergan rencor y venganza en su corazón, no encontrarán misericordia en el día del juicio. San Juan amonesta a los cristianos a no amar el mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquellos que se dejan seducir por los placeres mundanos, olvidando su vocación celestial, se excluyen a sí mismos del paraíso. Los lujuriosos, aquellos que ceden a deseos impuros y viven en desenfreno, se alejan de la pureza requerida para entrar en el reino de los cielos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, advierte: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A la luz de estas reflexiones, es evidente que el camino hacia el paraíso requiere una vida de fe auténtica, arrepentimiento y conformidad con la voluntad divina. Las palabras de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los místicos guían en este camino. Santa Faustina Kowalska, en su obra Diario, subraya la importancia de la confianza en la misericordia divina y la práctica de las virtudes cristianas. San Juan de la Cruz, místico carmelita, nos recuerda que la purificación del alma es necesaria para acercarse a Dios. Para alcanzar el paraíso, debemos vivir según las enseñanzas de Cristo, practicando el amor, la justicia, la misericordia y la humildad. Es esencial participar en los sacramentos, especialmente en la confesión y la Eucaristía, que nos purifican y nos fortalecen en el camino de la fe. La oración diaria, la meditación sobre la palabra de Dios y las obras de caridad son herramientas indispensables para crecer en santidad. En conclusión, mientras que el paraíso es la meta última a la que todo cristiano aspira, el camino para alcanzarlo es estrecho y requiere compromiso, dedicación y una constante conversión del corazón. Permanecer fieles a Cristo, evitar el pecado y seguir las enseñanzas de la Iglesia son las claves para entrar en la gloria eterna. Háganos saber en los comentarios qué piensan y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y unirse a la comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.